Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por asistir a la videoconferencia del día de hoy. El tema que corresponde a la videoconferencia de este día es geometría. Soy Carlos Mauricio Cuellar y voy a ser el encargado de esta videoconferencia. Primero que todo, vamos a ver cuáles son los puntos a tratar en esta videoconferencia. Los cuales son, vamos a ver un poco de las generalidades de la geometría, un poco acerca de ángulos, perímetros, áreas, sistema circular, y vamos a dar el cierre. Para cada tema se vienen preparados uno o dos ejercicios y al final de cada tema va a haber un espacio para que ustedes realicen sus preguntas. Como dijo el compañero coordinador, lo mejor sería de que encienden el micrófono, me realicen la pregunta y luego lo apagan para que no haya interferencias y podamos disfrutar todos de una videoconferencia para mayor aprendizaje. Bueno, comencemos. Generalidades. La definición viene del griego geo, que significa tierra, y metrein, que significa medir. Eh, lo que significa que la palabra geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. Se le considera como la ciencia de la posición, la forma y la magnitud, y que tiene por objeto el estudio de la extensión bajo sus tres dimensiones: línea, superficie y cuerpo. Más adelante, cuando estemos viendo superficie, vamos a ver el área, viendo la línea estamos viendo el perímetro, y cuando se empiecen a ver cuerpo ya estamos hablando de volúmenes. Los elementos básicos que componen la geometría, vamos a hablar de lo que es el punto. Se le considera como la intersección de dos líneas y es denotado con una letra mayúscula y es la mínima expresión de la extensión y por lo tanto no tiene longitud, ni altura, ni anchura. Solo nos indica la posición en el espacio. Como podemos ver, ahí se intersectan dos rectas y donde se intersectan es donde se forma un punto al cual le hemos denominado P. Ahora vamos a ver qué es la línea. Se considera generada por un punto en movimiento que sigue cierta dirección. Su longitud es indefinida y ahí podemos ver una línea de color rojo, la cual no es más que un punto moviéndose en el espacio. Siguiendo con los elementos básicos, vamos a ver lo que es superficie. Se le considera como el límite que separa a un cuerpo del espacio que lo rodea. Y ahí podemos ver una pequeña imagen de una superficie. Es decir, que la superficie es la línea que se dibuja sobre un cuerpo. Esa es la superficie. Y ahora vamos a ver un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Se le considera como la parte del espacio limitada por superficies llamadas caras. Y ahí podemos ver un cuerpo. Como ya había dicho, de superficie es el límite que separa el cuerpo, y el cuerpo no es más que lo que está delimitado por la superficie. Vamos a entrar al tema de los ángulos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario sobre las generalidades. Si no hay dudas,
vamos a pasar a lo que son los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Primeramente, para entender el tema. Un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas o rayos que tienen el mismo origen. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo forman y el vértice del ángulo es el punto común que es origen de los lados. Y ahí podemos ver una imagen de lo que es un ángulo, que como se dice en la definición, son dos semirrectas. En este caso, el punto O es el origen y la semirrecta de O a A con la semirrecta de O a B. Entre esas dos semirrectas se forman lo que es el ángulo alfa. Vamos a ver los tipos de ángulos. El primero que vamos a ver es el ángulo completo, que es aquel que está delimitado por dos semirrectas que coinciden. Y como podemos ver una imagen del ángulo completo, ahí se puede apreciar que son los 360 grados. Vamos a ver la bisectriz de un ángulo. Es aquella que divide en dos partes iguales. La semirrecta roja es la bisectriz, como se puede ver en la imagen. Eh, eh, si se cumple que el ángulo de A sea igual al ángulo de B. O sea que la bisectriz tiene que estar dividiendo el ángulo en dos partes iguales para que cumpla con la característica de ser una bisectriz de un ángulo. Clasificación de los ángulos. Tenemos lo que es el ángulo llano, que es el ángulo formado por dos semirrectas opuestas. Tienen sus lados en la misma recta. Su amplitud es la mitad de un ángulo completo, es decir, mide 180. Como todos sabemos, un ángulo completo mide 360 y el ángulo llano es la mitad, es decir, 180. Vamos a ver lo que es el ángulo recto. Es uno cualquiera de los ángulos en que la bisectriz divide al llano. Su amplitud o abertura es de 90 grados. Como ya habíamos dicho cuando estábamos hablando acerca de la bisectriz, decía que la bisectriz es la línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. Y si tiramos una bisectriz sobre un ángulo llano, se forman lo que serían dos ángulos rectos. Vamos a ver lo que es el ángulo agudo. Es todo ángulo cuya amplitud es menor a la del ángulo recto, es decir, que varía entre 0 y 89 grados. Si ya son 90 grados, estamos hablando de que es un ángulo recto. Por lo tanto, solo se le considera ángulo agudo a los ángulos que están entre 0 grados y 89 grados. El ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor que la del ángulo recto y menor a la del ángulo llano. En este caso, el ángulo obtuso comenzaría desde los 91 grados y sería obtuso hasta los 179 grados, ya que los 180 ya se considera un ángulo llano. Los ángulos suplementarios son los ángulos que sumados forman un ángulo llano, es decir, 180 grados. Como había puesto el ejemplo cuando estábamos hablando acerca del ángulo recto, que al tirar una bisectriz sobre el ángulo llano, se forman dos ángulos de 90 grados. Estos dos ángulos de 90 grados
son ángulos suplementarios, porque sumados forman uno llano. Vamos a ver lo que son los ángulos complementarios. Son los que sumados valen 90 grados. Volvemos con lo de la bisectriz. Si sobre un ángulo recto tiramos una bisectriz, como la bisectriz nos dice que el ángulo que divide el ángulo en dos partes iguales, tendríamos de que al poner una bisectriz sobre el ángulo recto se nos formarían dos ángulos de 45 grados. Estos ángulos de 45 grados son complementarios porque sumados valen 90 grados. Ángulos consecutivos son los que tienen un mismo vértice y un lado común. No sé si hay alguna duda sobre los tipos de ángulos. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a hablar de la igualdad de ángulos. En la igualdad de ángulos se encuentran los ángulos correspondientes. Estos son los que se encuentran en la misma posición siguiendo una línea secante. También tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son los que se encuentran opuestos por el vértice, tal como lo dice la palabra. Ángulos internos son los que se encuentran a lados distintos de la secante y que encuentran en la zona interior de las rectas paralelas. Tenemos también los ángulos internos, son los que se encuentran a lados distintos de la secante y se encuentran en la zona externa de las rectas paralelas. Y ahí podemos ver una imagen donde se están representando todos los tipos de ángulos que estábamos hablando ahorita. Como podemos ver en la imagen, los ángulos correspondientes son A y E, B y F, C y G, D y H. Dice que los ángulos correspondientes son los que se encuentran en la misma posición siguiendo una línea secante. Como podemos ver, la línea que está en negrita es la línea secante que está cortando a dos rectas paralelas. Y ahí se forman A y E, como podemos ver ahí en la parte superior que está en azul, B y F, C y G, D y H son los ángulos correspondientes. Los alternos externos serían A y G, están por fuera de las dos líneas paralelas que están cortadas por la línea secante. Y también son externos B y H, porque también están fuera de las dos líneas paralelas y que se forman al cortarlo con la línea secante. Y también podemos ver los alternos internos, que serían los que están por dentro de las líneas paralelas. Y ahí están C y E, D y F. Son los alternos que están dentro de las líneas paralelas, separados por la línea secante. No sé si hay alguna pregunta acerca de la igualdad de ángulos. Bueno, si no hay preguntas. El ángulo que se encuentra abajo del opuesto por el vértice, están dos ángulos alternos internos. Supongo que la que está de último sería ángulo alterno externo, ¿verdad? Ahí los ángulos externos son los que están fuera de las dos líneas paralelas. No sí, sé si... es que supongo que es la última definición que está antes del dibujo, ¿verdad? Esos son los internos. Sí, es que
ángulos alternos internos y los otros son ángulos alternos externos. Sí, se me fue Es la el último, palabrita sí, ahí. es que tiene la misma, Sí, los sí, dos dicen internos. Ajá, ok, no me había gracias. percatado, pero sí. Bueno, no me había percatado de eso, pero sí. Ángulos alternos externos son los que se encuentran fuera de las dos líneas paralelas. Serían A y G, B y H. Los internos son los que están por dentro de las dos líneas paralelas. Fue un error de dedo, pero ya está aclarada la duda. Continuemos. Vamos a hacer un ejercicio. Encontrar por simple inspección los ángulos B, D, E y F. Tenemos la siguiente figura, que son dos líneas. ¿Sí? Yo no puedo ver la presentación. Es porque está desde el celular, ¿verdad? Sí, Es que hay un sí. problema con, con- con los celulares que no permite ver las presentaciones. Mm, Está bien, entonces. Yo creo que eso sí no tiene solución, No tiene porque solución. Ya estuve intentando. sí, ya creo que ya es cosa de los permisos de los celulares con la aplicación de Skype. Podríamos ver a la bisectriz del ángulo. La bisectriz. Sí. Bueno, aquí en el ejercicio eh, tenemos la circunferencia eh, y un plano cartesiano, el cual lo divide una recta secante. Tenemos el ángulo 35 grados y un ángulo C de 90 grados. No sé si alguien ya lo intentó resolver para que los ángulos B, D, E y F. Alguien que ya lo haya hecho. Nadie. Ya vimos los conceptos ahí de la bisectriz, de los ángulos complementarios, de los ángulos suplementarios. Si ya tenemos el valor del ángulo A, que es igual a 35 grados, ¿cuánto tiene que valer B? ¿Alguien que lo pudiera decir? Varios lo han puesto ahí por el chat. Si alguien lo pudiera decir por el micrófono. Yo el chat no, por no estar entrando y saliendo de la presentación. Yo solo puedo decir ya que, Sí, bueno, ya dígalo. varios se lo pusieron, pero dicen que B 55, D vale 55 también, no, perdón, 35, E 55, F 90. Correcto. Al realizar este ejercicio, se están aplicando todos los conceptos que habíamos visto anteriormente, de los ángulos complementarios, de los ángulos externos internos, ángulos alternos externos. Se están viendo, como ya habían dicho ahí, B55 porque es complementario a A. D vale a 35 porque son opuestos por el vértice. Si si A vale a 35, entonces D va a valer 35 también. Y lo mismo pasa para los ángulos B y E. Como son opuestos por el vértice, estos tienen el mismo valor. Y F vale a 90 por el mismo caso, porque están opuestos por el vértice con el ángulo C.
¿Hay alguna duda? No. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio, donde vamos a encontrar los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos, los ángulos opuestos por el vértice y los ángulos correspondientes, donde L1 y L2 son paralelas. Y ahí está el diagramita, donde tenemos que encontrar los ángulos alternos internos, los externos, los alternos externos, los opuestos por el vértice y los correspondientes. ¿Alguien me pudiera decir cuáles son los ángulos alternos internos de este diagrama? Si alguien pudiera encender ahí el micrófono y decirme. E, B y C y F. Los internos, los alternos internos. ¿Cuáles serían? Los ángulos internos serían C, D, E, F. Los ángulos alternos externos serían E, H, A, B. Ángulo opuesto por el vértice sería AD, C, C por B, y en el otro lado sería EH, GF, si no me equivoco. Sí, está correcto. Ahí a la hora de proporcionar las respuestas sobre los ángulos internos, recuerden que son alternos internos, entonces siempre van a pareja. A la hora de proporcionar las respuestas siempre iría los internos, CF y DE. Los alternos externos serían B, G, AH. Vamos a ver aquí, están los ángulos internos CF, DE. Se escriben de esta manera porque dice que son alternos internos. El compañero que contestó, la respuesta está correcta, pero le faltó dar ese orden. Mencionó los 4 ángulos de la forma correcta, pero los puso de forma alterna. Los ángulos alternos externos serían AH y BG. Son los ángulos que están externos, pero de manera alterna. Los ángulos opuestos por el vértice, eso sí lo mencionó de manera correcta, porque como ya había dicho, son AD, BC, EH, FG. No me recuerdo si mencionó los ángulos correspondientes, pero los ángulos correspondientes en este caso serían A, E, C, G, B, F y H, D. Estos ángulos son correspondientes y tienen el mismo valor. Su ángulo vale lo mismo, son correspondientes. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no, pasamos al siguiente tema. Si no hay dudas, vamos a continuar. Los perímetros. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide el lado. Ejemplo, tenemos un cuadrado, su base es la línea de abajo y mide 4 centímetros. Eso quiere decir que si su base mide 4 centímetros, los demás lados van a medir lo mismo. Porque como sus lados del cuadrado son iguales, por eso todos los lados miden 4 centímetros. El perímetro en realidad es el contorno de la figura llamada línea, que cada figura está formada por líneas y una línea tiene un número, y si sumamos todas las líneas nos dará un resultado y obtenemos el perímetro de la figura. Todos los lados de una figura van a medir lo mismo si tienen figuras sus lados iguales. Y como podemos ver ahí la imagen de un cuadrado, podemos ver que su línea se va pintando de color amarillo, y al sumar todas esas líneas tenemos lo que es el perímetro. Pero ¿para qué puede servir
un perímetro. ¿Para qué tendríamos nosotros necesidad de calcular un perímetro? Pues calcular el perímetro tiene una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, si quisiéramos cubrir con un alambrado un terreno, ¿cómo sabemos con cuánto alambre vamos a cubrir, a cerrar el terreno? Para eso vamos a necesitar medir el perímetro del terreno. Ya con el número de cuánto mide el perímetro, vamos a ir a comprar alambre y vamos a cercar el terreno. Es una aplicación de que se hace comúnmente y lo que estamos haciendo ahí es calcular el perímetro. La fórmula para encontrar el perímetro de las figuras geométricas más comunes. Tenemos el perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo es igual a la suma de todos sus lados. Es decir, para un triángulo equilátero sería multiplicar 3 por L. Esto es porque un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Entonces multiplicar por 3 un lado sería lo mismo que sumar A más B más C, donde estas letras representan cada lado del triángulo. Para un triángulo isósceles, el perímetro sería 2L más B. Como el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, basta que multiplicar uno de esos dos lados por 2 y sumarle el lado que es distinto. Y para un triángulo escaleno, como sus tres lados son distintos, para encontrar el perímetro sería sumar sus tres lados, A más B más C, siendo estos los lados de dicho triángulo. Para encontrar el perímetro de un rectángulo, el rectángulo, como sabemos, tiene dos lados iguales, paralelos, a los cuales vamos a llamar A, y otros dos lados y otro lado paralelo llamado B. En todo caso, el perímetro sería, donde P represente perímetro, sería 2 veces A más 2 veces B. Porque ya se dijo que tiene dos lados paralelos iguales, los cuales le llamamos A, y otros dos lados iguales paralelos llamados B. Entonces baste con multiplicar por 2 cada lado y sumarlos. El perímetro del cuadrado es la suma de todos los lados. Por lo tanto, en cuadrado de la suma de sus cuatro lados. O sea, multiplicamos por 4 cada lado y obtenemos el perímetro de un cuadrado. Para el trapecio, el perímetro de un trapecio es la suma de sus cuatro lados, ya que pueden ser que los cuatro lados de un trapecio sean distintos. Entonces, en ese caso, la suma podría ser A más B más C más D. Y el perímetro del círculo, para calcular el perímetro de la circunferencia, que es la longitud de la curva, haremos lo siguiente. Su longitud, que en este caso es el perímetro, va a ser igual a 2pi por el radio. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos donde vamos a calcular el perímetro del triángulo. Podemos ver dos ejemplos donde tenemos el triángulo morado que tiene dos lados iguales y un lado distinto. El perímetro se calcularía sumando sus tres lados, en este caso 2 más 4 más 4 igual a 10 centímetros. O podríamos simplificar esta operación sumando 2 más 2 por 4, que sería en este caso lo mismo. Y del otro lado tenemos un triángulo con sus tres lados distintos, que es el que está de color rojo. Es el mismo procedimiento donde tenemos que sumar sus tres lados. Ahí podemos ver que el perímetro en este caso sería sumar 3.5 más 4 más 5.
Al realizar esta suma, nos da como resultado que el perímetro de este triángulo es de 12.5 centímetros. Recuerden siempre colocar las unidades en que se estén trabajando. Esto es muy importante para identificar qué se hizo. Si la dan los lados en metros, hay que colocar la respuesta final en metros, si es en centímetros, o como se les pide en el ejercicio. Puede ser que en este ejercicio dijera de que queremos el perímetro de los triángulos, pero en metros. Tendría que hacerse una conversión eh, para pasar esos 12.5 centímetros a metros. Siempre recuerden colocar las unidades. Vamos a ver un ejemplo de un perímetro en el rectángulo. Ahí está un rectángulo, como se dijo, tiene dos lados paralelos iguales, que son los cortos, y los otros dos lados más largos, que son siempre iguales, paralelos. Tenemos de que el lado corto mide 4 centímetros y el lado más largo mide 10 centímetros. Al realizar la operación, teníamos que la fórmula es la suma de sus cuatro lados, a más b más a más b. Simplificando esta fórmula, tenemos que multiplicar 2 por a más 2 por b. Y como sabemos de que a mide 4 centímetros, 2 por 4, más el otro lado que es b, que mide 10 centímetros, 2 por 10, y al realizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuemos. Al realizar la suma, tenemos de que la respuesta es 28 centímetros. Vamos a ver el perímetro del cuadrado. Solo necesitamos saber cuánto mide un lado, porque como un cuadrado sabemos de que sus cuatro lados son completamente iguales. Si nos dicen que mide 4 centímetros de lado, sabemos que el perímetro es la suma de sus cuatro lados, o la multiplicación de 4 por el lado que conocemos. En este caso sería 4 por 4, sería 16, son centímetros. El perímetro del trapecio, ahí tenemos un trapecio, nos dice de que el lado superior mide 3 centímetros, la parte derecha mide 5 centímetros, la izquierda 4 centímetros y la parte inferior mide 6 centímetros. Como ya habíamos dicho, la fórmula es la suma de sus cuatro lados. Basta con agarrar los 3 centímetros más los 5 más los 4 más los 6, lo cual nos da 18 centímetros. Creo yo de que en esta parte de los perímetros no hay donde perderse, por la suma de los contornos. Lo mismo para el círculo, basta con que nos digan el radio de la circunferencia, en este caso 3 centímetros. El perímetro, como ya habíamos dicho, es multiplicar 2 por el radio por el número pi. Y si realizamos la operación, tenemos que 2 por 3 serían 6, multiplicado por pi, que estamos tomándolo como 3.14 aproximadamente. La respuesta tendría 18.84 centímetros. Son bastante simples los ejercicios. No sé si hay alguna duda con respecto a perímetros. Bueno, si no hay duda, vamos a continuar. Los perímetros son bastante fáciles de resolver. Pero vamos a ver un poco acerca de lo que son las áreas. Por aquí tenemos de que el área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono. Medimos el área en unidades cuadradas de un tamaño fijo. Ejemplo de las unidades cuadradas son pulgadas cuadradas, centímetros cuadrados o millas cuadradas. O más comúnmente para los ejercicios en estas regiones se utiliza el metro, que es la unidad fundamental. Se utilizarían metros cuadrados. Vamos a ver lo que es el área de un triángulo.
tenemos de encontrar una altura para poder desarrollar el área de un triángulo. La fórmula nos dice que base por altura sobre 2. Las unidades tienen que ser consistentes. Como ya les había dicho yo, que siempre hay que tener un poco de cuidado con las unidades que se estén trabajando. Si la base y la altura están dadas en metros, la respuesta tiene que terminar en metros cuadrados. O si, por ejemplo, le están dando la base en centímetros y la altura en metros, hay que decidir cuál de las dos se va a transformar para que las dos bases, o sea, la base y la altura, tengan las mismas unidades. En la altura de un triángulo, vamos a hablar de la altura. ¿Sí? ¿Me preguntas? Bueno, la altura de un triángulo es el segmento que une a un vértice con el lado opuesto, base, formando un ángulo recto de 90 grados. Como hay 3 vértices, hay 3 alturas y 3 bases. Como podemos ver la imagen, ahí dice de que sale una altura de cada vértice, formando 90 grados. Y ahí se pueden ver las diferentes líneas que están formando una altura. Y dependiendo de dónde lleguen los 90 grados, eso se considera como la base. Por ejemplo, la altura que está saliendo de A, la base sería el segmento de recta BC, y así para cada uno. Para el segmento que sale del punto B, la base sería el segmento de recta AC. Y para la altura que sale del vértice C, la base sería el segmento de recta AB. Para resolver un ejercicio del área de un triángulo, si no dan la altura, se puede ocupar cualquiera de esas 3 alturas, aplicar otros métodos para encontrar dicha altura. Si no la dan, vamos a ver un ejercicio. Dice calcular el área del siguiente triángulo: de lados 2.24 centímetros, 2.83 centímetros y 1 centímetro, y de altura 2 centímetros. Y podemos ver la figura de dicho triángulo. No sé si alguien lo quiere resolver, que me diga la respuesta. Vamos a ver la solución. Tenemos de que la fórmula dice que base por altura sobre 2. Tenemos donde se forma el ángulo de 90 grados. Ese sería nuestra base. En este caso, como la altura viene de la esquina superior, la base sería 1, la altura sería 2, y todo esto dividido entre 2. Y siempre colocando sus unidades. En este caso la respuesta sería 1 centímetro cuadrado. Ya vamos viendo de que las unidades tienen que ser congruentes, y al multiplicar 2 unidades iguales, este sería en el cuadrado. El ejercicio 2 nos dice que hay que encontrar la medida de los lados de un triángulo rectángulo isósceles, es decir, 2 catetos miden lo mismo, para que su área sea de 4 metros cuadrados. Y noten la figura. El área de este triángulo es de 4 metros cuadrados y nos pide encontrar la medida de los lados. No sé si hay alguien que se anima a realizar este ejercicio. Hay alguien que me pudiera brindar la respuesta, si lo pueden realizar.
encontrar la medida de los lados si su área es de 4 metros cuadrados. No sé si alguien ya lo pudo resolver. Vamos a aplicar siempre los mismos pasos. Vamos a identificar qué fórmula vamos a utilizar. En este caso sería la fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Vamos a ver que en este caso el área sería multiplicar A por A, tomando como A una altura y la otra A como base. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que de la parte superior donde se forma el vértice del triángulo, podemos sacar una línea recta que al topar con el segmento de recta A, se forma un ángulo de 90 grados. Es decir, podemos tomar A como altura y A como base. En este caso, los dos miden lo mismo porque tiene dos catetos iguales. Al realizar esto, nos quedaría que A por A equivale a A cuadrado sobre 2, pero como da el caso de que ya nos dicen de que la área vale 4 metros cuadrados, nos quedaría la ecuación A cuadrado sobre 2 igual a 4. Seríamos un pequeño despeje donde despejaríamos A y nos queda la raíz cuadrada de 4 por 2 metros cuadrados. Creo que todos ya identifican los pasos que se emitieron al realizar este despeje. A la hora de realizar la operación nos quedaría que el lado A mide 8 metros cuadrados. Dejo la respuesta en forma de raíz cuadrada porque, como ustedes pueden haber notado dentro del curso que están realizando, muchas veces las respuestas están indicadas. No necesariamente tienen que dejar ahí un número entero o con punto decimal, sino que en varias ocasiones se puede dejar la respuesta indicada en forma de raíz cuadrada, raíz cúbica o en forma de variables. Hay que irse acostumbrando porque en el examen muchos problemas quedan de esta forma, indicados en forma de raíz. Vamos a pasar a lo que es Una pregunta. Sí, diga. En el ejercicio primero, donde dice calcular el área del triángulo del lado 2.24, 2.83 y 1 centímetro, y la altura es de 2 centímetros, no entendí muy bien cómo se hizo el procedimiento, porque da dos lados, ¿verdad? Entonces no entendí muy bien, no sé si me puedo explicar un poquito. Sí, con gusto. Aquí está el ejercicio que dice el compañero. Nos dice de que calculemos el área, y es cierto, nos da los 3 lados, ¿va? Nos da las 3 medidas que tiene el triángulo. En este caso el triángulo está representado por las líneas verdes, y nos dice que tiene los lados de 2.24 centímetros, 2.83 y 1 centímetro, y al mismo tiempo nos da la altura, que sería 2 centímetros, es la que está representada con la línea negra. Y como se nos decía en la parte de la teoría de qué es la altura de un triángulo, dice que la altura se calcula sacando una línea de uno de los vértices, del triángulo. Y esta línea tiene que tener una característica de que tiene que medir 90 grados para que se cumpla que sea una altura de dicho triángulo. En este caso se sacó la altura del vértice superior de las dos rectas, ¿no? Que miden 2.24 y 2.83. Se sacó la altura de ahí
y al llevarla hasta la línea del lado que mide 1 centímetro, como podemos ver ahí, se forma un ángulo de 90 grados exactos. Entonces, como se cumple que la línea ha salido de uno de los vértices del triángulo y forma 90 grados con un lado del triángulo, en este caso el lado de un centímetro, este lado con que se forman 90 grados, la tomaríamos como la base. Y ya solo sería de aplicar la fórmula, donde tenemos base por altura sobre 2. Como ya tenemos identificada la base, que es donde se forman los 90 grados con la línea que se sacó desde el vértice, tomaríamos 1 centímetro como base y la altura que serían los 2 centímetros. Todo eso lo dividimos entre 2 y nos daría 1 centímetro cuadrado. La altura se puede sacar de cualquiera de sus 3 vértices del triángulo, pero en este caso es más fácil sacarlo de esta forma, porque se forman 90 grados exactos, sin estar dibujando ahí líneas eh, de arriba para abajo o de abajo para arriba, de un lado a otro. Se forma el ángulo de 90 grados exacto. Y no sé si doy por contestada su pregunta o siempre está la duda. Sí, no, está bien, gracias. Bueno, pasemos. El área del cuadrado. El área del cuadrado. Buenas tardes. Yo tenía una buenas tardes. consulta Diga. con el ejercicio 2, cómo hizo el despeje de la fórmula para sacar el área. Sí, con este ejercicio. Para sacar Para ¿cuánto sacar. vale el lado A? Ajá, sí. Bueno, ahí ya cuando sustituimos en la fórmula del área, nos da que tenemos A cuadrado sobre 2 igual a 4. Esta sería la ecuación que tendríamos que despejar. Como en el miembro izquierdo tenemos una división que es A cuadrado sobre 2, mandamos el 2 a multiplicar al lado derecho, donde nos quedaría 2 multiplicado por 4 igual a A cuadrado. Si multiplicamos 2 por 4, nos daría 8 igual a cuadrado. Pero como nosotros queremos saber cuánto vale A, no A cuadrado, lo que se esté realizando ahí sería sacar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Si sacamos raíz cuadrada a cuadrado y raíz cuadrada a 4 por 2, nos quedaría que la raíz cuadrada de A es A, y del otro lado del miembro siempre nos quedaría la raíz cuadrada de 4 por 2. Realizamos la multiplicación que está dentro del radical, 4 por 2 igual a 8. Y como en este caso ya tenemos las unidades del área cuadrada, ya tenemos las unidades del área que son metros cuadrados, internamente nos quedaría metros cuadrados. Si nosotros operáramos el radical, tendríamos de que el lado A vale 4 metros. No sé si doy por aclarada la duda. Sí, está bien. Ya me quedó más claro. Gracias. Bueno, a la orden. Vamos a pasar a lo que es el área del cuadrado. Como siempre, hablando de que tiene que obtener unidades consistentes y el área solo es multiplicar lado por lado. Y podemos ver ahí que los cuadrados dice que poseen 4 lados iguales, tienen 2 diagonales que salen de un vértice y llegan a otro, y
cada diagonal forma ángulos de 90 grados cuando se juntan, y forman ángulos de 45 grados desde el vértice de donde salen. Vamos a ver el ejercicio 1. Dice que si el área de un cuadrado es de 2 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su lado? Tenemos ahí la figura donde dice que el área total de este cuadrado, 2 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su lado? No sé si alguien lo puede ver. 0.5. Vamos a ver. Vamos a aplicar la fórmula lado por lado. Al simplificar L por L, tenemos L cuadrado igual a A. Nos dicen de que A vale 2 centímetros, igual a L cuadrado. Al sacar raíz cuadrada en ambos miembros, nos queda que L vale raíz de 2. Esa es la respuesta. Raíz de 2. Como ya le había dicho en el ejercicio anterior, hay que acostumbrarnos a dejar indicadas la respuesta. No necesariamente tenemos que dar un valor, sino que podemos dejar raíz de 2. En este caso, solo saqué de la raíz cuadrada los centímetros. Como tenemos centímetros cuadrados, al sacar la raíz cuadrada de los centímetros cuadrados, se nos anula una unidad y salen centímetros. Esa es la respuesta del ejercicio. Hay que acostumbrarnos a dejar respuestas ahí con la raíz indicada. Vamos a ver el ejercicio 2, donde nos pide encontrar el área de una superficie cuadrada cuya diagonal mide 8 centímetros. Y ahí tenemos el ejercicio de un cuadrado. Se dibuja una diagonal ahí de color rojo, que nos dice el ejercicio que mide 8 centímetros. Y nos pide encontrar el área. No sé si alguien se anima a realizar el ejercicio. Siempre vamos a ocupar la fórmula lado por lado. Por si alguien se anima a resolverlo, o que me puedan decir cómo lo resolverían ustedes, qué método o cómo lo harían. ¿Hay alguien que me comparta cómo resolvería este problema? ¿No hay nadie? Vamos a ver la solución. Carlos, buenas Sí. tardes. No sé Sí, si buenas estoy en lo tardes. correcto, ¿verdad? Pero yo intentaría hacerlo así. Ujú. Encontrarle el perímetro a un triángulo y después multiplicarlo por 2. Si tengo acá la diagonal, que es un triángulo rectángulo, la más grande mide 8 y los otros parecen ser iguales, podría tentativamente pensar que los otros lados miden 4. Entonces me saldría el perímetro de un triángulo, me saldrían 16, más los otros 16 del otro triángulo me saldrían 32. No sé si estoy en lo correcto. Y ahí en ese caso, encontrar el perímetro no sería la solución, porque si está encontrando el perímetro de cada rectángulo y al multiplicarlo por 2, estaría encontrando el perímetro total del cuadrado. Si encuentra el perímetro total, se podría solucionar sabiendo cuánto vale cada lado. Ya teniendo el perímetro, se aplica la fórmula.
del perímetro, se sacaría cuánto mide cada lado, y ya sabiendo cuánto mide cada lado, se aplica la fórmula del área, que es lado por lado, y ya nos quedaría el área. Si esa era su idea, está correcto, se puede resolver de esa manera. Vamos a verlo aquí. Aquí yo lo resolví de esta forma. Tenemos d cuadrado, que está representando a la diagonal, igual al lado cuadrado más lado cuadrado. Esta fórmula es la fórmula de un triángulo rectángulo. La que nos dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esta fórmula estamos aplicando. Luego decimos que b cuadrado va a ser igual a 2l cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos de que los lados miden lo mismo. Sabemos de que l mide igual. Y si tenemos l cuadrado más l cuadrado, al realizar una suma sería 2 por l cuadrado. Luego despejamos l cuadrado. Como tenemos a 2 multiplicando l cuadrado, pasa al otro miembro, al miembro izquierdo, a dividir. Y nos quedaría de la siguiente manera. D cuadrado sobre 2 igual a l cuadrado. Ya llegamos a una ecuación. Y tenemos que la ecuación del área es igual a igual a l cuadrado. Tenemos la segunda ecuación. Entonces, si sustituimos la primera ecuación en la segunda ecuación, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Como sabemos de que l cuadrado es igual a d cuadrado sobre 2, la fórmula del área nos quedaría igual. Área igual a d cuadrado sobre 2. Venimos y ya sabemos cuánto mide d, que la diagonal mide 8 centímetros. Entonces A sería igual a 8 al cuadrado sobre 2. Al realizar esta operación, nos quedaría que el área del cuadrado mide 32 centímetros cuadrados. No sé si hay alguna duda. La compañera que opinó anteriormente, su método es válido, pero tendría que, es un poco más largo, y lo que estamos buscando en el examen de admisión es resolver problemas de manera ágil, pero de forma eficaz. O sea, resolverlo rápido, pero tener certeza que estén buenos para llegar a una respuesta en el menor tiempo posible. No sé si hay alguna duda con respecto a este problema. Si no hay dudas, vamos a pasar a lo siguiente. El área del rectángulo. El área del rectángulo es fácil, multiplicamos sus lados, a por b, y siempre diciendo que deben tener unidades consistentes. Vamos a ver el ejercicio 1, el cual nos dice de que calcular el área de un rectángulo cuyo perímetro es de 66 centímetros y que el ancho es 3 centímetros menor que su largo. No sé si alguien tiene una idea de cómo hacerlo. Nos dice de que el perímetro total del rectángulo es 66 centímetros y que el ancho es 3 centímetros menor que su largo. Tenemos el triángulo dibujado. Tenemos un largo que no sabemos cuánto mide. Entonces lo hemos nombrado X. Y tenemos un ancho que nos dice de que mide 3 unidades menos que largo. Entonces tenemos una ecuación donde dice que el ancho va a ser igual a lo que mide largo menos 3. No sé si hay alguien que tiene alguna idea
de cómo realizar este ejercicio. Yo pienso que podríamos dividir 66 entre 2 y luego restarle los 3. Pero ¿por qué lo dividiría entre 2? Bueno, ahí la compañera que dijo que lo dividí entre 2, ahí tenemos que aplicar la fórmula del, del perímetro. ¿Cuál es esa? Que nos dice que el perímetro va a ser 2 veces el lado, 2 veces el largo, más 2 veces el ancho. Esa es la fórmula del perímetro. Ya conocemos cuánto es el perímetro, el cual es 66. También sabemos de que hemos nombrado el largo como X. Y si tenemos de que la fórmula dice que 2 veces el largo, tenemos 2X. Más 2 veces el ancho. ¿Y cuánto vale nuestro ancho? Vale X menos 3. Y así se nos forma una ecuación de primer grado, la cual tenemos de que resolver. Aquí vamos a distribuir, a multiplicar la operación que tenemos de 2 por x menos 3. Y al realizar eso nos queda 66 igual a 2x más 2x menos 6. Reduciendo términos semejantes y pasando los términos congruentes a cada lado del miembro, nos quedaría que si tenemos menos 6 del lado derecho, pasa sumando al lado izquierdo. Y como teníamos 2x más 2x, esto se nos convertiría en 4x. Ahora sumamos 66 más 6, nos da 72 igual a 4x. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar x. Tenemos a 4 multiplicando x, pasa el otro miembro a dividir. Y al realizar dicha división, nos dice de que la x vale 18 centímetros. O sea que ya sabemos que el largo es 18 centímetros. Ahora, sabiendo que el largo es 18 centímetros, venimos y decimos que el ancho va a ser igual a 18 centímetros menos 3. Y nos da que el ancho mide 15 centímetros. Ya tenemos el largo, ya tenemos el ancho. Ahora, para encontrar su área, lo único que tenemos que hacer es multiplicar largo por ancho. Tenemos la fórmula B por A. Entonces el área sería 18 centímetros por 15 centímetros. Y al realizar la operación, nos queda que el área de este rectángulo es 270 centímetros cuadrados. No sé si hay alguna duda con el proceso, algo que no entendieron. Si no hay dudas, pasamos a lo siguiente. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el área del círculo. Siempre recordando de que las unidades tienen que ser consistentes. El área de un círculo es pi por radio cuadrado. También nos pueden dar el diámetro en vez de radio. En ese caso la fórmula solo se tendría que dividir entre 2, ¿no? Porque como sabemos de que el diámetro es el radio es la mitad del diámetro, si nos diera el diámetro tenemos esa opción, ¿no? De aplicar la fórmula diámetro cuadrado sobre 2 o dividir el diámetro directamente y aplicar el radio en la fórmula. Vamos a ver el ejercicio 1, el cual nos dice que calculemos el área de la luna, que está representada ahí en color violeta, sabiendo que los lados del cuadrado exterior son de 4 milímetros.
Por ahí está el problema planteado. No sé si alguien me puede dar la respuesta o me podría decir cómo lo harían ustedes. Me piden calcular el área de la luna representada en el color violeta. ¿Hay alguien que, que me diga cómo hacerlo? No estoy segura, pero creo que es pi por los 4 que están ahí. Ajá, pero como me están pidiendo solo el área de lo que está morado, de la parte sombreada de color morado. ¿Cómo lo harían? Hola, Hola. creo que la fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces la respuesta sería 50.2 milímetros cuadrados. Pero ¿cómo lo resolvió? Solo puse pi, que es 3.14, o si lo quieres poner en la calculadora por completo. De ahí el radio, que... bueno, no, porque... bueno, el diámetro sería 2. Entonces ahí... No, la respuesta está mal, ya me acordé. Ahí te muestran el diámetro, entonces tú lo tienes que dividir entre 2. Ahorita lo arreglo. Va. Pero haciéndolo de la forma que usted dice, me estaría encontrando el área de todo el círculo. Y yo solo quiero el área de la parte morada. ¿Cómo haría en ese caso? Porque como me lo dijo, aplicado la fórmula de pi por radio cuadrado, sabemos de que mide 2 milímetros el radio. Pero ahí me encontraría todo el área del círculo. Y yo quiero solo el área de la parte morada. Sería encontrar el área del círculo morado en su totalidad y el área del círculo blanco y luego sacar la diferencia. Correcto. Eso se tiene que hacer. Se tiene que realizar, ahí encontrar dos áreas, por decirlo así. Tenemos la fórmula de pi por radio cuadrado y tenemos aquí A sub g, que en este caso representa el área del círculo grande, que sería pi por 2. Como ya había dicho la compañera anteriormente, tiene un diámetro de 4 milímetros. Si sacamos su radio sería 2 y lo elevamos al cuadrado. Pero también tenemos el área de la circunferencia pequeña, que en este caso sabemos de que aparte de la mitad, el círculo, o sea, está en una mitad, el círculo blanco, sabemos de que la mitad del cuadrado sería 2 milímetros, por lo tanto el radio de la circunferencia pequeña sería 1 milímetro. Por lo tanto, tenemos pi multiplicado por 1 al cuadrado. Ahora, el área de la luna sería igual al área grande menos el área pequeña. Luego sustituimos a sub g menos a sub p y nos quedaría pi por 2 cuadrados menos pi por 1 cuadrado. Sacando factor común, que es pi, nos quedaría pi multiplicado por 2 cuadrados menos 1 cuadrado. Resolviendo esos números al cuadrado nos quedaría pi por 4 menos 1. Resolviendo la resta que está ahí, nos quedaría que la respuesta es 3 pi milímetros cuadrados. Es decir, que la luna, que está representada en esa figura, mide de superficie o su área es de 3 pi milímetros cuadrados.
No sé si hay alguna duda sobre este ejercicio o si está todo claro. ¿Cómo se resolvió? Tenemos que encontrar dos áreas, la del círculo pequeño y la de la circunferencia total, para poder resolverlo. Si solo encontramos la del área grande, está malo porque estaríamos encontrando todo. Por eso es necesario restarle la parte blanca. Si no hay dudas, pasemos al ejercicio 2. Porque una pregunta, Sí, sí. ¿por qué queda el pi y no se multiplica el 3 por el pi? Bueno, ahí, como lo dije anteriormente, son respuestas indicadas para mayor facilidad. Por lo general, en el examen de la universidad siempre se deja indicado en las respuestas el número pi, no la multiplican. En primer lugar, porque como no se deja hacer uso de calculadora, es más fácil y más conveniente dejar 3 por pi. Pero si ustedes lo quisieran dejar, la respuesta se multiplica 3 por 3.14 y ahí da la respuesta que sería 9 punto y algo. Pero lo que yo recomiendo es que lo dejen así porque por lo general las respuestas en el examen de la universidad vienen dadas de esta manera. No lo resuelven por completo, sino que queda indicado 3 pi y ahí está. Pero no hay problema si lo resuelven hasta el final. Es la misma respuesta, solo que una forma indicada y la otra de forma completa, pero es la misma respuesta. Bueno, pasemos al ejercicio 2 si no hay otra pregunta o duda. Bueno, de ese problema 2 de que encontremos el área de la sección amarilla y nos dan la siguiente figura. Por ahí tenemos el ejercicio. No sé si a mí me iba a hacerlo. Vamos a dar un minuto o unos 2 minutos para ver si alguien lo puede hacer o que me digan cómo ustedes lo resolverían. Queremos el área de la sección amarilla. Vamos a aplicar la fórmula de la circunferencia, siempre. Pi por radio cuadrado. Y vamos a identificar cuántas circunferencias hay. En este caso tenemos una línea recta, la cual se divide en 3 puntos, A, B, y de A a B hay 2 centímetros. De B a C hay 6 centímetros. Y como podemos ver, de A a B se forma una circunferencia. De B a C se forma otra circunferencia. Y a lo largo de toda la recta AC se forma una tercera circunferencia. Entonces, si llamamos área de A a B, ese círculo lo llamamos AB. Entonces, si queremos encontrar ese área, tenemos que saber cuánto mide su radio. Nos dice que de A a B hay 2 centímetros. Esos 2 centímetros son el diámetro. Entonces, si queremos saber cuál es el radio, lo dividimos entre 2 y nos dice de que es 1. Entonces, el área de la sección AB sería igual a pi por 1 cuadrado. Ahora vamos a encontrar el área de B a C. Este tiene un diámetro de 6 centímetros. Por lo tanto, su radio sería 3. Y nos quedaría de la siguiente manera. Área de BC va a ser igual a pi por 3 cuadrado.
Y ahora sería el área total, ¿va? El área del círculo grande. Área de la sección AC. Como tenemos de que de A a B mide 2 centímetros y de B a C mide 6 centímetros, de A a C, por lógica, mide 8 centímetros. Entonces el radio de este sería 4. Y nos queda de la siguiente manera. Área de AC va a ser igual a pi por 4 al cuadrado. Entonces el área de la parte amarilla, que es la que nos está pidiendo el ejercicio que encontremos, sería igual a área A sub B entre 2 menos área BC sobre 2 menos área de AC sobre 2. No sé si hay algún voluntario o alguien que me diga por qué estoy dividiendo cada área entre 2. Porque no es una circunferencia completa, solo es la mitad. Excelente. Se divide sobre 2 porque es una semicircunferencia. Estamos hablando que solo es la mitad. Si ustedes hubieran abordado el ejercicio de la manera que iba yo diciendo al inicio, área de AB va a ser igual a pi sobre 1 cuadrado, y vas resolviendo, desde ahí ya hay un error porque solo vendrían a restar todas las áreas. Más sin embargo, solo es una semicircunferencia. Por lo tanto, tienen que dividir en 2 porque es la mitad. Ya teniendo claro de que es una semicircunferencia, sustituimos área de AB y ponemos pi por 1 al cuadrado sobre 2 menos el área de ABC, que sabemos que es pi por 3 cuadrados sobre 2 menos el área de AC, que sabemos de que es pi por 4 cuadrados sobre 2. Vamos a resolverla o sacando factor común para mayor simplicidad. Tenemos de que pi medios se repiten en los tres términos, lo sacamos como factor común y nos quedaría pi medios multiplicado por 1 cuadrado menos 4 cuadrado menos 3 cuadrado. Ahora vamos a resolverlo. Pi medio va a estar multiplicando a 4 cuadrados, que hacemos que es 16, menos 1 cuadrado, que es 1, menos 3 cuadrado, que es 9, resolviendo la resta que está ahí interna, que 16 menos 1 menos 9, nos dice que es 8. Sí, menos 6. Dice que 6. Tenemos ahora simplificar con pi medios, dividir sobre 2 nos da la respuesta que es 4 pi centímetros cuadrados. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta sobre ese ejercicio? ¿Tenían el conocimiento de cómo resolverlo? Si este ejercicio hubiera salido en el examen, ¿lo hubieran podido resolver? No sé si lo puede volver a explicar, que me confundí un poco. Yo tengo una consulta también. Sí, con el 4. O sea, ya la solución del 4, porque dice 16 menos 1 menos 9, pero da 6. Y ese 6 se divide entre 2, ¿verdad? Da. Quiero ver. No, quiero ver, daría 8, ¿no? No daría 8. Tienen que mirar con el cálculo. 16 menos 10, digamos, daría 6.
6. Ah, no hay un pequeño error entonces. Ah, ok, Es- ok. Vaya. Si simplificamos 6 entre 2, nos quedarían todos los respuestas 3 pi, ¿va? Ese error. Bueno, va, explicándolo otra vez, como dijo la compañera que no lo entendió, como nos pide calcular solo la parte amarilla de la figura que está presentada ahí en la parte derecha. Y no dan el área, o sea, la fórmula la tenemos nosotros, pues que sería pi por radio cuadrado. Al identificar la figura, tenemos de que se forman 3 semicírculos. Se forma un semicírculo de la sección que comprende de A a B, se forma otro semicírculo de la sección de B a C, y se forma otro semicírculo desde A hasta C. Por lo tanto, si queremos encontrar el área solo de la sección amarilla, tendríamos que encontrar el área completa, o sea, el área completa del semicírculo que va desde A hasta C. Pero como no nos están pidiendo toda la semicircunferencia, tenemos que restarle el semicírculo que se forma de A a B y el semicírculo que se forma de B a C. Al restarle estos dos áreas, nos quedaría ya el área amarilla, que es la que nos piden. Entonces por eso dividimos la solución en 3 áreas distintas, las cuales llamamos área de A a B, que será igual a pi por 1 cuadrado. ¿Por qué el radio es 1? Porque sabemos de que la sección de A a B tiene mide un total de 2 centímetros. Estos 2 centímetros representan al diámetro. Entonces, por lo tanto, sabemos de que el radio es la mitad del diámetro. Entonces dividimos 2 entre 2, el cual sería 1. Y lo dejamos indicado. Área de A a B va a ser igual a pi por 1 cuadrado. Después nos vamos el área que corresponde al semicírculo que va de B a C. Y decimos, área de B a C va a ser igual a pi por 3 cuadrados. Y se aplica lo mismo. Sabemos que la sección que va de B a C mide 6 centímetros. Por lo tanto, este es el diámetro. Aplicando la fórmula que el radio va a ser igual a la mitad del diámetro, ponemos 6 entre 2 va a ser igual a 3 y lo dejamos indicado. Área de B a C va a ser igual a pi por 3 cuadrados. Y por último tenemos que encontrar el área del semicírculo que se forma desde A hasta C. Y decimos cuánta distancia o cuánto mide la recta que va de A a C. Si ya sabemos que de A a B mide 2 centímetros y de B a C mide 6 centímetros, es la suma de estas dos distancias. Por lo tanto, la distancia de A a C es de 8 centímetros. Y como nosotros lo que nos interesa en el radio, agarramos que el radio va a ser igual al diámetro sobre 2. Y ya sabemos de que el diámetro de A a C es 8. Entonces, 8 entre 2 va a ser 4. Y lo dejamos indicado en el área de A a C va a ser igual a pi por 4 cuadrados. Y el área amarilla, que es la que nos interesa, el área que nos pide el problema, sería la resta de todas las áreas, ¿no? El área grande menos, o sea, el área grande que sería de A a C, menos el área de A a B, menos el área de B a C. Y cada una de estas áreas la dividimos entre 2. Como ya había dicho la compañera que opinó anteriormente, se divide sobre 2 porque es una semicircunferencia, no es la circunferencia completa. Y como estamos aplicando la fórmula del área de la circunferencia completa, pero como no es completa, dividimos entre 2 para dejar indicado que es una semicircunferencia.
como una circunferencia simétrica, lo mismo que mide la parte de arriba mide la parte de abajo. Los dos hemisferios de la circunferencia son iguales, entonces se calcula, como decirlo así, el área total y se divide entre dos y por simetría, porque son iguales a la parte de arriba y la parte de abajo. Ya aplicando la fórmula, ya sustituyendo todas las áreas que teníamos indicadas, el área amarilla nos da que es pi por 1 cuadrado sobre 2, menos pi por 3 cuadrados sobre 2, menos pi por 4 cuadrados sobre 2. Ya sacando factor común de esa expresión, tenemos que pi medio se repiten los tres términos, por lo tanto lo sacamos como factor común y entre los paréntesis dejamos indicadas solo los factores que están al cuadrado. En este caso nos quedaría pi medios multiplicado por 4 cuadrados menos 1 cuadrado menos 3 cuadrados. El 4 cuadrado va primero porque es el área grande y se le están restando las dos semicircunferencias pequeñas, ¿no? La acabada de AB y la acabada de AC. Por eso va el 4i cuadrado primero. Se puede poner desde el inicio de la fórmula, yo ahí lo puse de último, pero tiene que ir al inicio porque a la circunferencia grande se le están restando las dos pequeñas, ¿no? Entonces ya al operar los cuadrados que están ahí indicados, nos quedaría pi medios multiplicado por 16 cuadrados, por 16, menos 1, menos 9. Al realizar la operación, ahí parece que tengo un pequeño error. Es 3, es 6, quiero decir, y al dividirlo, al simplificarlo con el 2 que está fuera de los paréntesis, quedaría 3pi centímetros cuadrados. No sé si quedó claro o hay alguna pregunta siempre con el ejercicio. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver un poco lo que es el sistema circular. Este sistema se utiliza como medida el ángulo, o se utiliza de medida el ángulo al cual se llama radián. Un radián es el ángulo cuyos lados comprende un arco, cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Así, la longitud del arco AC, estamos viendo la imagen, del arco AC de la siguiente figura es igual a R. Entonces el ángulo ABC va a ser igual a 1 radián. Como el perímetro de cualquier circunferencia es 2pi por radio, resulta entonces que un ángulo de 360 grados equivale a 2pi R. Es decir, si a pi se le asigna un valor de 3.1416, entonces 360 grados va a ser igual a 6.28 radianes, por lo que un radián es igual a 360 grados entre 6.28, quedando que un radián equivale a 57.3 grados. Relación entre los grados sexagesimales y el radián. Si representamos a los grados con la letra G y a los radianes con la letra R, se establece la siguiente proporción. G sobre 360 va a ser igual a R sobre 2pi, por lo que R va a ser igual a 2pi por G sobre 360. Simplificando nos queda que la fórmula para encontrar los radianes sería pi por G sobre 180 grados y la fórmula para encontrar los grados sería 180 grados por R sobre T. Y tenemos ejercicio donde nos dice que expresemos 60 grados a radianes. Tenemos la fórmula que dice que sería pi
por los grados, entre 180 grados. En este caso sería, la respuesta sería simplificar 60 entre 180, que sería 1/3, y multiplicado por pi, nos quedaría que la respuesta es pi tercios. Recuerde que en este caso sí tiene que quedar pi indicado porque estamos hablando de radianes. Hoy tenemos que expresar pi sextos a grados. Lo mismo, tenemos la fórmula, 180 grados por pi sextos sobre pi. Simplificamos lo que es pi y nos quedaría solo 180 sobre 6. Simplificamos este valor y nos quedaría 30 grados. Por aquí tenemos otro que dice que expresemos 45 grados a radianes. La misma fórmula, esto es bien mecánico, bien sencillo de hacer. Multiplicamos el número pi por 45 grados entre 180. Solo simplificamos la parte de 45 entre 180, lo cual nos daría 1/4, y le dejamos la respuesta como pi cuartos. Esto ha sido todo. Gracias por asistir a la videoconferencia.